Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro espacio de este programa Mensajes. Hoy, como hemos estado ya hablando sobre las apariciones de la Virgen María, lo que nosotros llamamos, pues, mejor conocido como el Nican Mopoa. Los días o temas anteriores estuve hablando sobre lo que es en sí las apariciones. Hoy diríamos ya no es sobre el Nican directamente de las apariciones, ¿verdad? Sino hoy estaremos hablando lo que son los personajes de estos dos personajes del Nican Mopoa, de las apariciones. Y claro que sabemos que los protagonistas del Nican pues es la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego, hoy San Juan Diego, ¿verdad? Juan Diego. Entonces, es lo que estaremos viendo en este espacio. Pero antes, de algún modo, pues vamos a hacer una oración. Les invito a disponernos para este momento, haciendo nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta tarde te agradecemos la presencia de nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe, ya que a través de ella te has manifestado como ese Dios, el que siempre vive. Te manifiestas a través de esta buena Madre, a quien sentimos tan cerca de nosotros y que está muy cerca de nosotros, ya que su misma mirada, Padre, nos acoge, su misma mirada nos ayuda a estar cerca, nos invita a estar cerca de ella. Gracias porque así te manifiestas. Ponemos en tus manos en esta tarde nuestras necesidades de quienes están presentes o estarán presentes ya en este espacio, para que bendigas, llenes de tus bendiciones a cada una de sus familias, a cada una de las personas que de algún modo también profesan su fe y su amor a ella. Madre Santísima, bajo tu protección, bajo tu amparo nos ponemos para que sigas llevándonos a ese Dios por quien se vive. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues les decíamos pues sobre el significado del nombre de Guadalupe, que es lo que vamos hace rato. Disculpen, no les hice mención de esto, pero también en cuanto al significado del nombre, ¿verdad? Que es, hablamos de estos dos grandes protagonistas, la Virgen de Guadalupe, en su advocación de Guadalupe, que ya en algún momento se hablaba de las distintas advocaciones. Claro, nosotros vamos a hablar de Guadalupe porque pues es la que nos representa, ¿verdad? Aquí a la que tenemos por abogada en México. Bueno, entonces les decía, el significado del nombre de Guadalupe, pues podríamos decir que es ella directamente usó el término náhuatl. Náhuatl, que se presentó como en este caso a quien se presenta dándole el nombre fue a Juan Bernardino, el tío de Juan Diego, ¿verdad? Y se presenta como con este nombre, que se llama Guadalupe, o en el náhuatl es Cuatlazupe. Cuatlazupe fue el nombre que ella le dice a San Juan Bernardino, a Juan Bernardino. Entonces, este nombre de Cuatlazupe, vamos a ver el significado de este nombre. Los siguientes elementos con los que se forma este nombre: Coa, que significa serpiente, Tla, la, y Supe o Sopeu, que es como se escribe, Supe, dice, es aplastar. Aplastar. Entonces, fíjense, de algún modo,
coa, serpiente, tla, la y tzopeu, aplastar. Uniendo pues estas palabras nos da como resultado, diríamos, la que aplasta a la serpiente. Entonces, María se definió con este nombre aquí en México y en la lengua que habla Juan Diego. Por eso se entendieron muy bien. Hasta el nombre pues le da de cómo se llamaba, pues se llama ella, ¿verdad? Cómo es llamada ella, Guadalupe, que quiere decir ya en el español Guadalupe. Entonces, la que aplasta a la serpiente. Aunque también podríamos decir, hay algunas también definiciones más sobre el nombre. Nombre que también en algunas otras definiciones significa río de luz, río de amor, río escondido, o también vencedora de los que acaban con el hombre. Vencedora de los que acaban con el hombre, que de algún modo nos están recordando lo que decíamos, la que aplasta a la serpiente, la que aplasta el poder de la serpiente. Entonces, allí está. Los nombres, por allí algunos significados más sobre el nombre de Guadalupe. Ya no me alargo más sobre el nombre de Guadalupe, esto es breve. Luego nos vamos también con lo que significa el nombre de Juan Diego. El nombre de Juan Diego, claro, sabemos que Juan Diego ya fue después de su bautizo, fue el nombre que se le dio. Pero bueno, antes de bautizarse, su nombre era Cuauhtlatoatzin, el nombre náhuatl, Cuauhtlatoatzin, que significa también el que habla como águila. Entonces, fíjense, su nombre de Juan Diego en náhuatl, aquel que habla como águila. Según, pues, el Nican Mopohua también lo describe como Masehualtintli. El Masehualtintli, que diríamos es hombre de pueblo. Así era, se le definía así a Juan Diego, como hombre de pueblo. Que no es, diríamos, de algún modo lo que muchos de nosotros pensamos, la idea que tenemos que era un indito, un pobre indito, así como que al hablar de el indito Juan Diego, pues nos quedamos con esa idea, no, porque de algún modo en el agua se le define como el Masehualtintli, que es hombre de pueblo, simplemente. Es como decir, yo soy de la ciudad, ¿verdad? Yo soy de tal pueblo, yo soy de la colonia. Entonces, él era, pues, de algún modo pertenecía era un hombre de pueblo que pertenecía a la clase baja. Diríamos también las clases, ¿verdad? La clase baja del Imperio Azteca. De ahí, pues, viene Juan Diego, en este caso el hombre aquel, el Masehualtintli, o que su nombre decimos es el de Cuauhtlatoatzin. Te digo que a veces el náhuatl es una lengua que un poco difícil para quienes no la hablamos, pues sí, es un poco difícil, ¿verdad? Pero bueno, decíamos que él es considerado como es el hombre de pueblo que pertenecía a la clase baja del Imperio Azteca, o sea que no pertenecía a las categorías, diríamos, de mayor posición. O sea, él se dedicaba, era una persona de pueblo, una persona sencilla, trabajadora, de algún modo podríamos decir también que muy responsable de sus deberes, se dedicaba al trabajo del campo. Él tenía pues sus tierras, que era lo que él trabajaba. Se dice que de algún modo pues él era de Cuautitlán, ¿verdad? Entonces tenía a su esposa allí en sus mismos campos, en su misma tierra, pues fue donde tenía su casita, vivía con su esposa Lucía. Pero bueno, ya después vienen
los religiosos, en el año más o menos 1924, 25, ¿verdad? Más o menos en ese año, con la llegada de los misioneros, los religiosos que vienen pues a implantarse ya, y es allí donde él es bautizado con el nombre de Juan Diego. Sabemos, es lógico, ¿verdad? Cuando él se bautiza, pues no recibió el bautismo de niño. Entonces ya una persona grande que acepta ser bautizado porque acepta ser bautizado, y además hay pues esa conversión de parte de Juan Diego, que como sabemos el mismo Nicanor Mopowa nos dice de cómo él se instruye en las cosas de Dios. O sea, por eso cuando él tiene ese encuentro con la Virgen, pues no es algo muy desconocido para él, cuando ella le dice: yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive, porque de algún modo volvemos a lo mismo, no era cualquier indito ignorante, porque a veces a nosotros en la cabeza se nos viene esa idea de que era un indito ignorante. No, era un hombre que al ser bautizado se convierte y busca a Dios, busca conocer a Dios. Por eso se dice que él más o menos caminaba unos 20 kilómetros para irse a instruir, diríamos, de Cuautitlán a Tlatelolco. Él se iba a instruir en las cosas de Dios, como lo dice el Nicanor Mopowa, se instruía en las cosas de Dios. Por eso podemos decir, no era un indio tan ignorante. A veces podemos decir así con despecho, ¿verdad? Era un indito, y nos imaginamos un indito que no sabía nada. Pues sí, y tanto que él buscaba instruirse. Entonces, eso podríamos decir fue Juan Diego. Sobre su nombre, pues solamente que era, se llamó Cuauhtlatoatzin, y que significa el que habla como águila, el que habla como águila. Entonces, eso es lo que podríamos decir de lo que de algún modo fue Juan Diego, el nombre de Juan Diego, y un poquito pues de quién fue en cuanto a su vida ya más de su pueblo, de su vida con su familia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podríamos decir, lo que significa el nombre de Juan Diego, y pues quién fue él, ¿verdad? Que no era un indito cualquiera. Luego también, hace rato no les había comentado, solamente hablamos de que les dije en la introducción que íbamos a hablar sobre los personajes principales del Nicanor Mopowa, que es la Virgen, diríamos, los protagonistas, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe y Juan Diego. Pero se me pasó a decirles, hemos estado dando los temas, y además de ello, hablar un poquito sobre, para que no salgamos de que estamos, los temas son sobre el Nicanor Mopowa. Estamos también hablando sobre algunas de las virtudes de la Virgen María, para que pues no nada más nos quedemos con lo que es el Nicanor Mopowa, cómo se apareció, qué pasó, o sea, todo este acontecimiento, no, sino también algo que nos ayude también, a qué me voy a comprometer conociendo más a la Virgen, más a fondo, para poder ir comprometiéndome también. Entonces, el tema de hoy es la virtud de la obediencia, una de tantas virtudes con la que la Virgen María pues ha sido siempre agraciada, ¿verdad? La llena de gracia, la llena de virtudes, es ese tesoro de virtudes. ¿Y qué decir sobre la obediencia de María? Pues en primer lugar es el ejemplo a seguir, y podríamos decir, ¿y qué ejemplo? Verdaderamente un gran ejemplo sobre la obediencia de María. Y bueno, que esto, yo creo que al hablar de la obediencia, pues que nos ayude, que nos dé ese deseo de querer también imitar a María en esto de la obediencia. ¿Por qué? Porque ella siempre obedeció,
su obediencia de María siempre fue una obediencia con prontitud, una obediencia de corazón, con alegría, con disponibilidad. Ella, de algún modo, es así su obediencia que podríamos decir, ella se somete a la autoridad de José. Allá en aquella, reconoce en él pues la cabeza de la familia, de aquella familia de Nazaret, ¿verdad? Compuesta por ella, por José y por el niño Jesús. Entonces ella se somete, aunque podríamos pensar allí pues categóricamente, por decirlo así, categóricamente, pues ella era más que José, pero no por eso ella somete a San José, a su autoridad, a su disponibilidad, sino que ella se somete al esposo para hacer aún lo que a José le va a estar disponiendo en este caso, como esposo, como padre. Entonces ella se somete a la autoridad y esa autoridad a la que ella se somete, pues de algún modo es teniendo en cuenta que en José ella descubre la voluntad de Dios. Ella ve allí la presencia de Dios. Entonces, de algún modo, viendo esa presencia de Dios en José, pues su obediencia va a ser pues siempre atenta, siempre en el momento, sin pensarlo, sin discutirlo, sin decir ¿y por qué me manda esto? ¿Qué cosa quiere? No. No va a discutir, no va a contradecir sus órdenes, sino que de algún modo las indicaciones que José le va a dar, pues son para ella una alegría el poder estar obedeciendo, porque dice, en él, para ella, en él, en lo que José le manda, está la autoridad de Dios, la presencia de Dios. Entonces, por eso ella no va a contradecir lo que José le manda. No sigue otras voces, no se va a dejar llevar por sus ideas, sino lo que él ordena. Aún en las cosas más pequeñas, aún en las cosas más insignificantes, de allí ella hace de la obediencia algo tan real, tan vivo. Entonces, en las cosas pequeñas podríamos decir que ella las considera como cosas importantísimas. Entonces, obedecer aún en aquellas pequeñeces es para ella algo tan importante como, imaginémonos que José le pida un vaso de agua, está allí sentadito y él le pide el vaso de agua con esa actitud, con esa alegría, con ese gozo, con esa alegría, esa sonrisa, me imagino, de poder servir generosamente a José. Entonces, esa era la obediencia, esa fue la obediencia que tuvo para con él, porque aún en las pequeñeces ella reconocía allí la autoridad de Dios. Entonces, la obediencia por eso fue una sumisión total para ella. Se somete total y completamente a la voluntad de Dios. Y bueno, y recordemos que desde un principio, ¿verdad? Cuando el ángel pues la visita, que va a ser la madre, ella misma en ese momento dice, yo soy la esclava, o sea, ella de allí que en su mente, en su corazón, en todo su ser, podríamos decir, entendió perfectamente lo que significa obedecer. Obedecer a tientas, a ciegas, ella lo entiende. Entonces, y bueno, ella fue la primera, ¿verdad?, que dice, yo soy la esclava, se somete a ser la esclava. Esa esclava, no cualquiera, ¿verdad? Ella obedece como esclava, pero sobre todo como esa esclava del Señor, como para el pensar, bueno, yo desde ese momento acepté ser esclava, yo me sometí a hacer la voluntad de Dios, a obedecer. Entonces, y diríamos, de algún modo, ella al hacerse la esclava del Señor, pues se somete toda, diríamos,
toda su persona, toda su libertad. Ella de algún modo aún no tiene, diríamos, derecho ni a pensar, ni a enjuiciar, menos a criticar. ¿Por qué? Porque ella se sometió. Imagínense que ella estuviera criticando a Dios o a quien se somete, en este caso a José. ¿Por qué me mandas? ¿Por qué quieres esto? ¿Por qué? No. Sino, dice, ella de algún modo somete toda su persona, toda su libertad, toda su voluntad. Entonces, no tiene derecho ni a pensar ni a juiciar, y menos a criticar. De hecho, yo cuando estaba estudiando el tema, pues así como que me hizo un poco aquí, ¿cómo es posible, no, esto? O sea, tanto amó la obediencia que se somete. Dice, porque si ella hubiese hecho lo contrario, si en su mente ya había entendido lo que de algún modo para ella es ser esclava, pues al no obedecer, si no lo hubiera hecho así como ella tenía en su mente, ¿verdad? Como ella entendió la palabra obediencia, pues entonces hubiese dejado de ser la esclava, aquella que dijo en aquel momento que iba a ser la madre de Jesús y que su respuesta fue yo soy la esclava, pues hubiera quedado vacía, hubiera quedado en nada. Entonces ella de algún modo hizo, diríamos, de la obediencia, diríamos, María hizo de la obediencia, fue pues el programa de su vida. Ella le gustó. Desde el momento en que dijo yo soy la esclava del Señor, le gustó, lo sintió como el mejor y mayor título de su vida. Entonces, todas esas virtudes de las que María está llena, pues son títulos que ella ha hecho en su vida, que ella los ha llevado sobre sí, que ella está en esa siempre disponibilidad, en este caso de la obediencia. Entonces, por eso hace, diríamos, lo que ya decíamos, pues hace el programa de su vida, renunciando en esa libertad, en esa espontaneidad, en esa generosidad, renuncia a todos esos derechos para hacerse esclava totalmente a Dios. Entonces, ¿qué modelo de obediencia tenemos para nosotros? Ella que no discute, ella que no pide razones, ella que no dice como ahora generalmente decimos, sí, pero una obediencia dialogada. Ahora ya por allí sacamos esa idea y qué bien nos quedó, ¿verdad? Qué bien nos gustó mucho el decir sí, pero tiene que ser una obediencia, pero dialogada. O que si alguien nos pide, nos dice, sí, pero tengo que pensarlo, se dice también vulgarmente, ¿verdad? Voy a consultar a la almohada. ¿Qué almohada ni qué almohada? Sino a la conciencia. Si tú eres consciente, más nosotros como consagrados, ¿verdad? De nuestro voto de obediencia, y lo digo por mí, que tanto mi voto ha sido así, en esa actitud de disponibilidad, de prontitud, de hacerlo con gusto. Por eso dice, ella hasta las cosas más pequeñitas, con qué gusto lo hacía, con qué disponibilidad, porque en su mente siempre estaba, soy la esclava, y como esclava debo de obedecer. Y era una alegría, un gozo. Podríamos decir, ella se sentía realizada de lo que hacía, se gozaba de lo que hacía, porque estaba agradando a Dios en sus superiores, en este caso en José. Después vamos a ver, pues ella también se somete a la obediencia de los apóstoles. O sea, toda su vida fue un obedecer. Tomó, le decía, muy en serio aquel momento en que ella dice, yo soy la esclava, muy consciente de lo que esta palabra significó para ella y que la hizo vida en su ser.
y que con ello nos enseña también a nosotros la obediencia, como si comparo, imagínense, comparemos la obediencia de María con la nuestra, pues ni le llegamos, ¿verdad? Ni le llegamos. Pero bueno, nuestro deseo, nuestra actitud ha de ser también disponernos como María a esa obediencia. Les decía, si ella era feliz obedeciendo, se gozaba obedeciendo, pues también imagínense aquel que le manda, aquel Señor que le manda, pues cómo no va a sentirse también alegre, contento, feliz, viendo su actitud. Yo me imagino en nuestro caso, ¿verdad? Si mi superiora ve esa actitud de parte mía, pues ella también se va a sentir feliz de esa obediencia que no tiene límites, que no pregunta, que no juzga, que no se pone a pensar ¿y por qué yo? Sino y en esa actitud, en esa solicitud de obedecer. Pues esto, les decía, no solamente va a ser para nosotras, las religiosas, los sacerdotes, la obediencia es para todos, aún para los laicos, en su vida familiar, que haya esa actitud de obediencia, que haya esa prontitud en los esposos mutuamente, en esos hijos para con los papás. Entonces, si nosotros nos preguntáramos cómo está nuestra obediencia a Dios, pues yo creo que ni siquiera hemos caminado un escaloncito, pero yo creo que esta virtud de la que estamos reflexionando, la obediencia en María, pues, y la actitud de María nos deberá llevar a tener también esa actitud, a imitar a María. Sabemos que ella, pues, es ese baúl donde se guardan todas las virtudes, pues hay que ir sacando. Y hoy nos tocó sacar esta virtud para que la hagamos vida en nosotros. Pues pidámosle a ella, que sabe cómo se obedece a Dios, y aprendamos de ella a obedecer en esa actitud de humildad, sintiéndonos esclavos libres de obedecer a Dios y de agradarle de ese modo. Pues hemos terminado nuestro tema. Disculpen si, espero que sí hayan entendido, y bueno, pues sobre todo a lo que se nos invita, ¿verdad? A hacer vida esto que hemos escuchado. Vamos a agradecer a Dios y bueno, también a quienes estuvieron escuchándonos, pues el habernos acompañado en este momento. Vamos a hacer nuestra oración y vamos a seguir pues pidiendo la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre nuestra, en esta tarde agradecemos el conocer más sobre ti, sobre todo el conocer tus virtudes, el conocer esta riqueza tan grande y tan profunda que es la virtud de la obediencia. Te pedimos, Madre Santísima, que así como tú la llevaste, fue todo el proyecto de tu vida, parte de tu ser, el obedecer siempre, que nos concedas esa gracia, esta virtud que necesitamos para también imitarte en ella, para saber obedecer, para someternos en esa actitud con alegría, con prontitud. De ese modo también nuestra vida será también de más disponibilidad, y también sobre todo la alegría, la paz que en ella experimentemos al hacer la voluntad de Dios, sobre todo nosotras como consagradas, hacer también vida el Evangelio, nuestro lema, que es hacer lo que agrada a Dios, y que imitándote a ti, nuestra Madre, podamos vivir en esa alegría, en esa armonía, y así también todos nos comprometamos en esta tarde
a ser siempre obedientes a Dios con esa prontitud, así como tú, para poder siempre ser agradables a Él. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Morenita, madre mía, mi voz te canta a ti. Me alegra tu semblante de ternura, tu mirada sobre mí. Me alegra tu semblante de ternura, tu mirada sobre mí. Hoy quieres ser mi canto, una plegaria, y con gozo infantil decirte así: soy feliz de correr por tu cuenta, hoy, mañana y hasta el fin. Morenita, madre mía, mi voz te canta a ti. Me alegra tu semblante de ternura, tu mirada sobre mí. Me alegra tu semblante de ternura, tu mirada sobre mí. Tú que eres la Señora de los cielos y que amante Juan Diego ya me das la alegría de vivir con nosotros. Oye, madre, mi cantar. Morenita, madre mía, mi voz te canta a ti. Me alegra tu semblante de ternura, tu mirada sobre mí. Me alegra tu semblante de ternura,